La idea nosotros trabajamos sobre tres lenguajes, PCL, PS o PostScript, y tenemos el PDF, que es una evolución del PostScript, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar bien. Van a ver, y ya muchos han visto, el Power que yo utilizo, que puse material pedagógico, en realidad, que es como yo pienso esta clase, ¿no? Y me gusta mucho comparar los sistemas, ver qué ofrecen uno, qué ofrece el otro. Obviamente hay una construcción que se da en el tiempo, ¿no? Que es una especie de evolución de los lenguajes, pero para que nosotros tengamos una base fuerte, digamos, nosotros tenemos que conocer cómo surgió el formato que hoy se utiliza como gestión o como madre o universal, lenguaje universal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, le voy a mostrar acá la pantalla, voy a compartir. No. Eh, ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve. ¿Se ve grande también? sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, lo primero que hay que abordar, seguramente, bueno, ahí me pasé, lo primero que son estos tres dimensiones, estos tres lenguajes. Obviamente hay un correlato en la historia, ¿no? Lo primero que aparecieron son los PCL, que se les llamaban orden de sentencia, ¿sí? Que era básicamente un lenguaje para la impresión. Si bien hoy sigue existiendo, y van a ver que todos estos sistemas siguen conviviendo, hay algunos que ya han quedado un poco en desuso porque los otros fueron tomando su lugar, digamos, ¿no? Eh, yo quiero que entiendan que siempre cuando damos esta clase hay como una suerte de que lo nuevo es lo mejor y lo anterior no sirve o no se utiliza. Eso es un poco erróneo, digamos. La tecnología, si bien hay evoluciones, la tecnología anterior se sigue utilizando y habilita a otro tipo de prácticas, ¿sí? Van a ver que PDF, y ustedes ya lo están viviendo a diario, es el formato que hoy utilizamos como universal para comunicarnos y construir lo que sería, digamos, la gestión del producto en diseño. ¿Qué es la gestión del producto? Es esto que nosotros arrancamos un diseño, tenemos un diálogo con un cliente y él automáticamente nos dice, bueno, vos hacete cargo de todo, ¿no? Vos te hacete cargo de la impresión, hacete cargo de que yo lo que quiero, si voy te contrato, eh, si voy te contrato, lo que quiero es que vos me des, no te voy a contratar por la idea de las tarjetas, sino quiero las tarjetas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos tenemos que ocupar de la gestión del producto. Es más, en el 99%. Es muy raro que venga un cliente y diga, bueno, yo trabajo con tal y me voy a manejar con eso. Existen, pero en realidad son menos. ¿Cómo mandan? O seguramente ustedes estarán en taller 2, 3, ¿sí? ¿Cómo mandan los archivos a imprimir? Yo acá estoy, no sé si no los veo. En En PDF. PDF. Por En mail. PDF. PDF. En PDF. Hoy utilizamos el PDF. Cuando hacemos PDF, ¿qué es lo que primero eh, tenemos que setear? Vamos a llamarlo así, no sé si conocen el término. Pero cuando Los yo tengo que colores mandar a y calidad. imprimir, ¿no? ¿Qué es lo que primero seteo en el PDF? Los perfiles. Muy bien, perfiles, puede ser, de color. ¿Qué más? Si es editable o no. Sí, eso serían como las capacidades, pero no es que nosotros editamos, le ponemos si es editable o no. El Nosotros punto por por pulgada. ejemplo, a ver, ¿quién sos? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Yo recién que dije de si es Sí, editable. sí, eh, Emiliano. los Escúchame, PPP, ¿con qué software trabajás? Illustrator. Muy bien. Cuando vos exportás el archivo, ¿sí? O lo salvás como, porque en el Illustrator lo salvás como. Viste que te aparece una pantalla para poder setearlo, ¿sí? Sí. Vos tomás una decisión. Hay unos perfiles ya, digamos,
preseteados. ¿Sí? Vos decís, bueno, offset, o hay algunos que se llaman, bueno, depende si lo tenés en inglés o en castellano, pero tenés uno que es versión económica, bueno, una que es versión print, otra que es versión full, digamos, tenés diferentes preseteos que tienen que ver con las calidades, ¿sí? ¿Calidades de qué? A mí se me viene la idea de por ahí la representación en calidad cuanto a las imágenes, que tiene Bien, que ver con los PPP y todo eso. Si superan exactamente. una capacidad, disminuirlo. Ya, vos, por ejemplo, vos tenés que mandar unas tarjetas, un logo a un cliente, pero es un previo, no lo tenés que mandar a imprimir, lo mandás por WhatsApp. Vos vas a poner la categoría full, digamos, de la impresión, de calidad full. No, algo más versátil para también el flujo con el cliente sea más rápido y no esté demorando en descargar el archivo, y etcétera. Exacto, o sea, buscás que un archivo sea mucho más liviano para que pueda pasarse a través de WhatsApp y obviamente digamos, el cliente lo pueda descargar y pueda ver el archivo sin problema, ¿no es cierto? Claro, ¿Dónde tipo de ve, por versión de ejemplo, tu muestra. cliente dónde vería el diseño hoy? ¿Dónde le llega? Dependiendo de cómo lo quiera. Me parece que el primer acercamiento es a través de la pantalla, es la forma de conectarnos Un directo de los celular. ojos. Claro. ¿Y un celular soporta PDF? Sí. Bien. Entonces, por eso trabajamos con ese formato, digamos, nos simplifica todo, nos simplifica la comunicación, nos simplifica que la otra persona pueda verlo, pueda generar algún comentario sobre el trabajo, y eso también nos sirve cuando a la hora de imprimir, si lo tenemos que mandar, no sé, a algún taller de impresión, lo podemos mandar por mail o algún sistema de driver. O sea que lo que nosotros buscamos es que nuestros productos sean comunicables. ¿Sí o no? Claro, que sean universales, o sea, el Muy soporte sea bien. universal. Por eso que utilizamos el formato PDF. Yo sé que ustedes seguramente ya nacieron con PDF y no conocen otras lógicas. Pero yo, que soy un poquito más viejo, seguro, yo viví todas las otras épocas. Yo arranqué con el PCL, imagínense. Que el PCL se utilizaban con una impresora que se llamaban de matriz de punto. Después pasamos al PostScript y teníamos muchas problemáticas con el PostScript. Yo ahí ya laburaba. eh, este, y luego vi la irrupción del PDF por el año 2000, ¿no? Acá, en nuestro medio. Entonces puedo darle un pantallazo de un poco de cómo funcionan estos sistemas. Pero hoy seguimos utilizando PostScript, no es que desapareció. Si ustedes trabajan en Illustrator, el archivo, ¿cómo se llama? ¿Punto qué? Ahí, Muy de bien. Adobe. Excelente. Eso es PostScript. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con diferentes archivos de diferentes aplicaciones o programas, vamos trabajando con diferentes PostScript. Obviamente, hay una empresa que es la que maneja un poco el estándar, vamos a llamarlo así, que se llama ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo Adobe. se llama la Adobe. empresa que maneja el estándar? Adobe. Adobe. Excelente. Siempre lo manejó. Adobe sería como la empresa que manipula un poco, es el árbitro del lenguaje y más que nada en la gráfica. Van a ver que hay un concepto muy central que van a trabajar en los tres sistemas, en el PCL, en el PostScript y en el PDF, pero básicamente en los últimos dos, en PostScript y PDF, que es un paso intermedio que se hace en el lenguaje en relación al desarrollo de la comunicación, que es un interpretador. Y ya vamos a ver qué es. Bueno, ahí está. Entonces lo primero que quiero es, vamos a ir
como una especie de cuenta de lo que sería lo más histórico a lo más moderno, ¿sí? Entonces arrancamos como el más antiguo, que es el PCL, que fue como les dije yo, un comando, digamos. Este no necesita interpretador, fíjense que no tiene interpretador. El interpretador nosotros lo vamos a llamar RIP, que es Raster Image Processor. Ese concepto es, raster es un buscador, vamos a llamar así, es un software que se encarga de interpretar el lenguaje, ¿sí? Y transformarlo en otro tipo de lenguaje que puede ser, en la mayoría de los casos, gráfico, ¿sí? Yo le mando, por ejemplo, mi diseño en PDF, lo mando al taller, por ejemplo, y el taller lo abre con una máquina, que generalmente es un software, ¿sí?, de la propia máquina que va a imprimir, y lo primero que hace es procesarlo. ¿Cómo lo procesa? Con un RIP, ¿sí? Entonces el RIP es el interpretador del concepto. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ser interpretado para que la comunicación entre las máquinas sea fecunda, ¿sí? Nosotros vamos a intervenir, nuestro proceso de producción va a intervenir diferentes actores con diferentes dispositivos y diferentes tecnologías. Entonces ahí es donde empieza a ser conflictivo el lenguaje, ¿sí? Si bien hoy se resume todo con el PDF, vos decís, bueno, pero ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Hoy hay que ser consciente de muchas cosas que siguen operando dentro del PDF. A su vez, conocer un poco la evolución del lenguaje también nos habilita a repensar las lógicas que pueden venir a posterior, ¿sí? Porque no podemos ser tan ilusos de decir, bueno, el PDF vino, se quedó para siempre. No. Seguramente va a haber otro que lo va a reemplazar. El primer concepto, PCL, es como clave de control. ¿Qué quiere decir? Le va dando con sentencias muy simples a la impresora para que ese dispositivo haga lo que quiere el software. Y luego vamos a ver que en la mayoría de los lenguajes hay niveles. Los niveles son los reajustes que hace, digamos, el lenguaje para ser cada vez más adecuado en función de la evolución tecnológica. Y acá me quiero detener un poquito porque nosotros estamos muy sumergidos a la relación que existe en la evolución tecnológica, ¿sí? Vamos a ver que un software, nosotros empezamos, qué sé yo le voy a decir mi historia, pero arranqué con Corel 2. Imagínense, ya estamos en el 19, no sé, 20, no sé cuánto estamos. Imagínense que hay un recorrido, y la tecnología cada 2 o 3 años va evolucionando y va mutando, va mejorando teóricamente, ¿no? Entonces, obviamente, los lenguajes tienen que ser cada vez más inclusivos, tienen que poder entender las lógicas que está planteando esta propia evolución. Entonces, al PCL1 viene el PCL2, que seguramente es un proceso de adecuación y mejora del lenguaje, y así sucesivamente. Hasta que se agota, ¿no?, por una cuestión propia de la propia tecnología, que habilita a otro lenguaje que puede tener una tecnología específica para los avances que vienen, ¿sí? Entonces, fíjense, el PostScript, a diferencia del PCL, tiene controladores. Esos controladores deben ser interpretados. Esa interpretación la hace un Raster Image Processor. El raster o los RIP son propiedad de Adobe, y es por eso que decimos que la marca y la empresa que administra el canon, ¿sí?, la estructuración, el código, es Adobe, porque los RIP son de Adobe. ¿Qué pasaba hace unos años? Con Corel, por ejemplo, Corel no es de Adobe. Entonces Corel generalmente, estoy viendo, a ver, no sé qué onda. Me aparecen un montón de alertas acá, perdón. A ver si puedo ver. Ajá, perfecto. ¿Vamos a grabar? Sí. Perdón. Aguanten un segundito. Bien. No sé si se empezó a grabar. Sí, ahí está. Bueno. Estoy grabando, Roy. Sí, ahí está. Perfecto. No,
No sé en qué me quedé. Bueno, el PostScript, sí, Corel, es una empresa distinta a Adobe. ¿Y qué pasaba con el PCL? El PCL, había cosas que no las podía interpretar, entonces dio lugar al PostScript. El PostScript, en realidad, genera todos los sistemas estos son de descripción de página. ¿Cómo es? Mandan un archivito donde describen la operación que necesitan hacer. Entonces, estos archivos, que son de descripción literal, o sea, utilizan texto, una especie de TXT, para que ustedes, no sé si alguno lo conoce, pero básicamente va diciendo, bueno, aquí en coordenada tal y coordenada tal aparece un vector que tiene esta lógica, y ahí ponen un código matemático para escalar el vector, etcétera, etcétera, tiene tal color, tal precisión, la tipografía es tal familia, etcétera. Va haciendo una descripción de todos los elementos que tiene un diseño. Imagínense todas las herramientas que tiene hoy un software, las descripciones eran totalmente complejas, ¿no? Entonces, eso habilitó a que PostScript tuvo que ir avanzando en función de las lógicas que se querían resolver. Entonces, el nivel 1, por ejemplo, que es un nivel muy primario, utilizaba imágenes de escala de grises, luego el nivel 2 pasó a 256 millones de colores, y luego el último proceso ya utilizó la preseparación del color dentro de la máquina. La preseparación quiere decir que cuando nosotros mandamos a imprimir un diseño, nosotros nos mandamos un archivo que va en cian, otro que va en magenta, otro que va en amarillo y otro que va en negro. Mandamos un archivo completo en colores, ¿sí? De cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿está? Entonces, nosotros mandamos un archivo y eso se tiene que descomponer, eso lo hace un software. Bueno, hasta el nivel 3 no se podía hacer en el RIP, ¿sí? Se tenía que hacer con un proceso antes, se utilizaba otro software que lo preseparaba y luego lo procesaba el RIP. ¿Qué pasó? Generalmente empezó a tener complicaciones PostScript, ya estamos en el nivel PostScript, con, por ejemplo, los avances que tenían muchos programas que no eran de Adobe. Por ejemplo, QuarkXPress, CorelDRAW. Me acuerdo que una de las complicaciones más grosas que teníamos era en el año 1997, si no soy tan específico, arrancó la sombra en Corel. Todos flasheaban con la sombra en Corel. Y creo que en el 99 arrancó la lupita. ¿Saben lo que es la lupita de Corel? Eso que son colores en transparencia. También, flasheaban todo. Esos eran códigos muy específicos de CorelDRAW. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando lo tenían que interpretar, el RIP, no entendía ese código que generaba Corel. Entonces, muchas veces la interpretación era errónea y aparecían cosas nefastas en las impresiones. Yo sé que ustedes ahora no lo van a ver, pero creo que se podrían imaginar lo que es. Digamos, teníamos que hacer todo un proceso de preparado de archivo para que esas problemáticas no surjan a la hora de impresión. Si bien hoy se siguen haciendo, cada vez son menos, porque PDF simplificó un montón esa problemática. Pero básicamente, para que entiendan, PostScript generaba algoritmos matemáticos para los vectores. Estos algoritmos matemáticos eran muy difíciles de descifrar por los RIP, entonces muchas veces generaban conflictos enormes a la hora de generar los originales para imprimir o para hacer los desarrollos de impresión. ¿Está? ¿Está hasta acá? Vieron que, bueno, vamos un poquito rápido. Ahora llegamos a la comparación entre el PostScript y el PDF. Y acá van a ver, y muchas veces en esto se confunden bastante, hacen una simplificación del lenguaje. Y PostScript es cabroso. ¿Por qué? Porque no todos los archivos de PostScript son iguales. ¿Tá? Perdón, Rodri, están haciendo una pregunta. Yo no veo acá el chat, por eso, a ver. Si eso que vos decías eran porque eran lenguajes distintos. Claro, porque imagínense, esto es como decir de, bueno, vamos a decir que el mundo habla en inglés, ¿está? Pero en Argentina se habla en castellano. Entonces, vos tenés modismos acá en castellano que vos te entendés. Ahora, cuando vos tenés que
supongamos que hay un orden mundial, tiene que interpretar lo que vos decís, lo va a decodificar de acuerdo a sus lógicas. Y no siempre son las más correctas. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto con el lenguaje. Cuando una empresa distinta a la de Adobe genera desarrollos independientes que generan conflicto con la interpretación. Para que entiendan, por ejemplo, eso que yo decía, las sombritas y las lentes de Corel, ¿cómo la interpretaba Adobe? Adobe las interpretaba y las simplificaba como una imagen. Pero la imagen te la hacía sobre el área que hacía el efecto. Entonces generaba un fondo blanco sobre un lugar donde tenía que ser transparente. No sé si me expreso. Entonces, todo lo que había arriba de ese elemento lo transformaba en imagen. Si había un vector, vos veías que el vector, donde tocaba la transparencia, se transformaba en otra cosa. Entonces, un dibujo, por ejemplo, tenía una parte donde estaba la sombra, o tocaba con la sombra, se distorsionaba. Entonces vos no veías cosas parejas, ¿sí? Había, por ejemplo, la tipografía se rompía y quedaba más gruesa, ¿no? Entonces parecían otra tipografía. Generaba conflictos, ¿sí? Para entenderlo. Esto se simplificó un montón ahora, y ahora vamos a entender por qué. Todos los sistemas son de descripción de página, pero PDF, que es un archivo PostScript, y esto quiero dejarlo bien en claro, porque muchas veces lo piensan como otra cosa. PDF es más, algunos de los autores es muy chistoso, lo ponen como el hijo inteligente, no me gusta ese término, pero lo ponen así. Digamos, es un archivo PostScript que a su vez su origen no tiene nada que ver con la gráfica. Estaba pensado para archivos de oficina, digamos. Tiene un perfil que lo que en realidad se utilizaba en su origen era para recopilar información de oficina. Pero claro, le agregaron otra cosa al lenguaje, que es describir la cualidad del elemento, ¿no? Y en qué circunstancias se utilizaba. Entonces empezó a describir otros aspectos del archivo y no utilizó algoritmos matemáticos, sino utilizaba descripción de texto y hizo que el PDF tenga un lenguaje mucho más accesible para Adobe. Y obviamente PDF es Adobe. Entonces es el primer concepto que supera digamos, al grupo de PostScript. Pero hoy seguimos utilizando todos los archivos de PostScript, PDF y lo del resto, CDR, AI, PS, todo lo que nosotros utilizamos son PostScript. Quiero dejar aclarado eso porque lo ponen como PDF como otro lenguaje, y no es otro lenguaje. Es una Profe, distinción. entonces el PDF, perdón, sería como o sea, un nivel más. Ahí como dice PostScript, niveles N1, nivel 2, nivel 3. El PDF sería como un nivel siguiente, digamos. PostScript se desarrolló luego como una cosa independiente. Digamos, cada uno, vos tenés archivos que tienen su lógica de evolución. Y PDF fue tomado después como, digamos, el canon y el que básicamente organiza todo lo que es el lenguaje, pero básicamente es PostScript, digamos. Lo que pasa es que es como una derivación del PostScript, y en vez de seguir evolucionando el PostScript en nivel 1, 2, 3, tomaron un elemento del PostScript y lo desarrollaron por separado. Así fue. Y lo Claro, hizo porque Adobe. yo por ahí en los textos, o sea, iba entendiendo más o menos, lo leí, no lo leí muy en profundidad, pero yo lo iba entendiendo, pero como que ahí eso me confundió, porque en algún punto, no sé si o sea, si hacían como, bueno, las diferencias y similitudes o algo así, no es que hacían un PostScript versus PDF, pero yo lo tomaba un poco así, como que eran dos lenguajes distintos. Entonces, Es el mismo lenguaje modernizado. claro, Así claro. fue. Entonces, Me PDF, había si vos lo confundido buscás, con vas eso, a ver que es un archivo PostScript. Entonces claro. vos decís, ¿cómo? PDF es PostScript. Y ahí entra la confusión, ¿no? Sí, es PostScript, que después se desarrolló como algo independiente. Y obviamente la evolución del PDF, digamos, hizo de que el PostScript no se siga actualizando, ¿sí? El nivel 3 creo que llegó en el año 2002 o 2003, no me acuerdo exactamente los años, pero básicamente ahí dijeron, hasta acá llegamos, porque ahora con PDF directamente utilizamos esto y se acabó. Claro. Entonces, ¿qué hay? PDF se lo dotó, cuando se hizo el desarrollo, a ese archivo PostScript se lo dotó de herramientas que nos sirvieron a nosotros para poder gestionar nuestros productos. Y acá es donde empieza lo más interesante para nosotros.
Profe, Primero. Sí, perdón. sí, dale. Facu. Interpretado un poco, como que volviendo un poco para atrás, el PCL era como más libre, porque no sé si interpreté bien, como que no requería, a nivel impresoras, es como que era más universal, y después el PostScript, si bien habrá tenido su evolución, porque de eso se envasa, era como más condicionante en algunas cosas. El PDF viene como para ablandar el PostScript, como para volver a hacerlo universal y más, no solamente por esta cosa que hablábamos del envío de archivos y la representación de los archivos con un cliente, sino con el manejo del archivo en sí. Bien, sí. No sé si el término ablandar es el más adecuado, pero entendí Claro. lo que quisiste decir. Más versátil. En realidad sí, hay algo que es muy interesante que vos dijiste y te adelantaste un poquito, que es la edición, ¿no? Creo que todo el lenguaje llega a un momento que, digamos, por su propia construcción, deja de ser funcional, ¿sí? Que no se puede adecuar a los avances tecnológicos. El PCL quedó ahí estancado porque llegaba, o sea, era una sentencia de impresión. Entonces llegó un momento que no podía interpretar imágenes 4 colores, o hi-fi color, o hexachrome, no podía utilizar diferentes familias tipográficas, digamos. Llegó un momento que, digamos, no podía resolver la problemática. Y ahí habilitó a los niveles de PostScript 1, 2 y 3, que a su vez a lo largo de los años fueron evolucionando. Acá hay una doble relación, ¿no? Primero hay una evolución de la tecnología que se da en un tiempo y un espacio, y también tenés una evolución del lenguaje en relación a esa evolución. ¿Está? Lo que viene a hacer PDF es todo su desarrollo, viene a dar respuesta a las necesidades que teníamos en el momento específico, ¿no? Llegó un momento donde la impresión cada vez se hizo más masiva, y los procesos dejaron de ser artesanal para pasar a ser digitales, ¿sí? Esto te puedo decir que fue a la década de los 90. Entonces empezaron a utilizarse imágenes que ya no eran analógicas. Yo quiero explicar esto porque muchas veces ustedes, no sé si alguna vez vieron una foto analógica, ¿no? Esto que está en papel o en algún acetato, por ejemplo, se utilizaban lo que se llaman los sliders, que eran transparencias que tenían mejor resolución. Yo creo que ustedes ya arrancaron con la digitalidad y es difícil pensar en lo analógico. Antes se recortaban cosas y se pegaban y se copiaban por medios fotográficos, ¿sí? ¿Me seguís hasta dónde voy, Papu? Sí, sí. Entonces la digitalidad provocó cosas interesantísimas. Por ejemplo, que hoy utilicemos la imagen como dulce. Antes no se utilizaba tanto así. Primero se copiaban las imágenes por un lado, los textos por otro, se armaban, ¿sí? Imagínate que antes hacer una revista llevaba mucho tiempo. Hoy, en una semana, vos podés diseñarla e imprimirla. Si bien, bueno, así también salen, pero en realidad, hoy por hoy los tiempos se aceleraron muchísimo. No sé qué no veo yo. Ah, ahí está el chat. A ver si lo puedo. Ahora sí. Son todos jóvenes, exactamente. Sí, ¿quién fue? Valentina Ronchetti, bien. Sí, pero está bien que ustedes no lo hayan visto. Yo, digamos, me No, da... profe, está diciendo que no todos somos jóvenes. Ah, por eso, Claro, bueno. profe, Pero sí. algunos vivimos, tenemos unos años más. Un par Hay de algunas añitos. cosas que las compartimos. Bueno, pero la mayoría, no sé si pudo trabajar en la época analógica. Creo que eso no. No son tan viejos como yo. Yo, por ejemplo, las primeras fotos que saqué en mi vida fue con la camarita rollo, que tenías que darle con la ruedita hasta que pasaba el rollo. Tal cual. Y vos después de eso lo llevabas a una casa de revelado y después te daban el papel transferido. Sí. Bueno, todo el sistema de impresión antes era fotográfico y sigue siendo fotográfico. Lo que cambió es que es fotográfico digital, ¿sí? Porque seguimos utilizando películas, utilizamos reactivos, digamos, utilizamos químicos, si bien eso cada vez se está perdiendo más, pero hoy por hoy estamos en ese proceso donde todavía tenemos un sistema fotográfico digital, ¿sí? Pero antes era fotográfico neto y analógico. Entonces, cuando irrumpió la digitalidad,
empezamos a utilizar otras herramientas, los software aparecieron y empezaron a dejar manipular las imágenes, los vectores y toda esta cuestión. Entonces los lenguajes tendrían que siempre adecuarse a esas lógicas de evolución. ¿Sí? Es muy complejo este término, pero a mí me parece que es interesante que ustedes lo aprendan, porque yo no sé si el día de mañana viene otro lenguaje. ¿Se entiende? Hoy utilizamos el PDF, sí, sin lugar a dudas, pero muchas veces utilizamos otros recursos que no son el PDF y no sabemos de dónde surgieron. ¿Qué viene? La edición, eso que dijo Facundo, es central. La edición fue uno de los puntos, qué ortigo, señor, digamos, uno de los puntos esenciales, digamos, ¿no? en la problemática del lenguaje. Llegó un momento que nosotros necesitábamos previsualizar lo que mandábamos, porque muchas veces las interpretaciones no eran adecuadas. Y creo que PDF lo que vino a traernos es la mejor previsualización, que lo hacemos con el Reader, y a su vez que esa visualización se puede hacer desde cualquier plataforma, porque antes, si vos estabas en Apple, o estabas en Windows, o estabas en Linux, no era lo mismo. Entonces eso que dice multiplataforma, es eso, que se adecua a diferentes sistemas operativos. ¿Sí? Hoy podemos empezar a pensar que las plataformas digitales del celular también son otras plataformas, por eso el PDF se adecua tanto, ¿no? Al ser multiplataforma podemos verlos en un celular. ¿Está? Hay otra cuestión que es interesante, que es la dependencia de los dispositivos. El PostScript, algunos formatos de PostScript eran dependientes de dispositivos y otros eran independientes de dispositivos. Hubo formatos de PostScript muy avanzados que llegaron a hacer casi lo que después fue PDF. Por ejemplo, el EPS, Encapsulatis PostScript. ¿Sí? Era un formato de archivo que creo todavía se sigue utilizando. Bien, bueno, bien, siguen teniendo problemas, pero se evolucionó mucho. Corel hoy, al sacar el PDF y sacarlos de su formato nativo, estoy contestando una pregunta acá, dice, que muchas veces el PDF que sale de Corel tiene algunas problemáticas con las transparencias. Pero hoy por hoy la versión que sacás de PDF de Corel es muy buena. Antes era mucho más complicado. Igualmente hay que saber entender que el PDF filtra. Y eso también, anótenlo por ahí. Es un filtrador. ¿Sí? Hay varios conceptos que vamos a ir desarrollando de PDF que son interesantísimos. Pero bueno, una de las cosas que tenía PostScript es el EPS, era que era un archivo independiente del dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos utilizar en cualquier software y también lo podíamos utilizar en cualquier impresora, en cualquier periférico. Eso con PDF se prolongó. ¿Sí? Hoy sabemos que el PDF es interpretado, al igual que el PostScript, que a su vez tiene niveles, que quiere decir que hay una evolución también del PDF en función de también la evolución tecnológica, que es independiente del dispositivo, que quiere decir que no depende de un dispositivo para poder ser procesado. Entonces, y a su vez plantea un concepto que no lo tenía ¿cómo se llama? El PostScript, que es el destilado. ¿Sí? El destilado, no sé si a alguno le gusta la bebida. ¿Vieron que cuando hacemos un licor, no sé, de mandarina, de manzana, lo que sea? Sí, le dice, muy bien. Hay que destilar. El destilado es como descantar, digamos, y que el producto se combine de la mejor manera, ¿no? Puedes decir, bueno, si hago con mandarina, utilizo cáscara de mandarina, lo pongo en alcohol, y después cuando descanta las cáscaras, lo filtro, lo paso por un colador, y me queda el licor de mandarina. Pero en realidad no es ni alcohol ni es mandarina, es un producto derivado de ese destilado, ¿sí? Bueno, PDF hace lo mismo. ¿Qué hace? Agarra, analiza todo el material que tiene, material le llamamos imágenes, vectores, tipografía, todo, lo que hace es un filtrado, ¿sí? Lo tamiza y saca las cosas que realmente le están generando conflicto. Eso antes no lo teníamos.
directamente ya íbamos a la película, a la chapa, y ahí nos sorprendíamos qué es lo que pasaba. ¿Cuál era la problemática? La problemática era el costo, ¿sí? Sacar una película hoy o sacar una chapa tiene un costo muy alto. Imagínense, siempre lo fue. Entonces, si vos, para hacer un original de una revista, tendrías que hablar de más o menos 8.000, 9.000 pesos para hacer original. Imagínense si sale algo mal, toda esa plata la tenés que pagar. Entonces, estas cosas de previsualizar lo que vamos a imprimir es muy importante. Y a su vez, lo que vamos a previsualizar está filtrado, quiere decir que está procesado por los cánones de Adobe. Ya van a ver que hay otras herramientas que tiene PDF que son muy importantes en el lenguaje, que nos sirve para mejorar. Bien, acá estamos en el desarrollo. Entonces tenemos, fíjense, archivos PostScript, ¿sí? Históricamente, y hay unos archivos que son intermedios que están relacionados con PDF. Entonces hoy, por ejemplo, muchos software ya tienen, digamos, la posibilidad de generar el PDF, exportar como PDF o salvar como PDF, ¿no? Antes necesitabas otro software que lo procesara. Hoy ya directamente, si tenés Illustrator, si tenés Photoshop, InDesign, Corel mismo, ya directamente exportás a PDF, ¿sí? Bueno. El destilado. Acá el destilado, que recién les hablé, va en relación al control. El control lo hace el mismo software, pero hay algo que es muy interesante, que utiliza algunos software, pero más que nada PDF Writer, que es el prefly. ¿Qué es el prefly? Bueno, es un concepto que viene, el nombre viene de la aeronáutica, ya lo sabrán, que el prefly es el chequeo previo antes de salir del avión. ¿Para qué sirve esto? Porque el mismo software que tenemos, el Rider, lo que hace es chequear, ¿sí?, todo el material y darnos un diagnóstico, como si fuera un doctor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Analiza todo el proceso y te dice, mirá, tenés corruptas las tipografías, hay imágenes que no tienen la resolución que tienen que tener, hay colores que no se están previsualizando bien, hay efectos que no están siendo bien realizados, te va diciendo todo como un diagnóstico, y vos decís, bueno, si me sirve bien, y si no, lo puedo modificar y volver a exportar. Eso es muy, pero muy importante en la optimización del producto. Y eso está relacionado con el RIP, porque el destiller está vinculado a los mismos procesos que hace el RIP. Sin ripearlo, hace un diagnóstico previo del RIP. Es más, hoy InDesign, por ejemplo, es uno de los software más interesantes que ya tiene un prefly incluido en el diseño. ¿Qué quiere decir? Que ya podés andar chequeando antes de exportar. O sea, cuando vas diseñando. Entonces, cuando vas a exportar, ya te dice, ojo, ahí abajo tiene un semáforo, pero tiene dos colores, verde y rojo, y te dice, ojo loco, hay tipografías que están mal, no lo exportes. Por ahí nosotros, yo sé, la mayoría que hacemos, estamos apurados, pim, 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 dale, ok, tan, pam, pam, vamos a otra cosa. Y después nos agarramos la cabecita. Pero en realidad hay que, viste, el software te dice, ojo, tenés problemática, o a veces el Corel te aparece un iconito amarillo con un signo de admiración que te dice, guarda, esto no es lo que tenés que hacer. Pero bueno, lo vamos resolviendo a medida que lo vamos desarrollando. Lo importante es que la evolución nos llevó a este punto, ¿no? A tener un complejo lenguaje que tiene herramientas que nos posibilitan a nosotros gestionar el producto, que es lo más interesante, ¿no? Que es cómo nosotros llevamos a producir nuestro diseño a través de este dispositivo. Entonces, esta infografía que armé yo es un poco la síntesis de cómo podemos nosotros gestionar el producto. Entonces vamos a tener un montón de herramientas que nos van a ayudar a nosotros a simplificar el proceso, ¿no? Y dependiendo del tipo de producto que hagamos, hay acciones que son mucho más fecundas, como por ejemplo, imposición. Yo puse un videito de qué es una imposición, es medio artesanal, pero es interesante, porque muchos de ustedes no deben conocer lo que es un mono. El mono en la jerga, ya sé, no es un animalito, pero en realidad es una especie de maquetita chiquita que se hace con papel doblado,
que es cuando hacemos una publicación editorial, ver cómo va a ser la encuadernación y el proceso de imposición de las páginas para luego imprimirse, porque no se imprime de a una, se imprimen de a muchas páginas, frente y dorso. Entonces, no es como una impresora normal que estamos acostumbrados, sino que cuando hacemos offset o hacemos plotter o lo que sea, tenemos que optimizar el papel y poder generar diferentes lógicas digamos, de impresión para que eso se replique y se imprima de una vez muchas cosas, ¿no? Entonces la imposición es eso, es la disposición de las páginas en un papel que va a ser el papel de impresión. Eso lo podemos hacer con un plugin que tenemos en PDF o que adicionamos al PDF, ¿sí? PDF también incorpora plugins que son herramientas adicionales, como lo tiene Photoshop y varios programas de Adobe, que te dejan incorporar herramientas para que te simplifican el trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que ya dije, más o menos, está sintetizado aquí. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. No sé si no tiene que ver exactamente con esto último que estabas hablando, pero apareció lo que es el TIFF, que eso, no sé si es algo ¿Cómo? como para No te escuché. el TIFF. Ah, el TIFF. Ajá. Y otra cosa, que en realidad lo que más me interesa, el PDF se hace como una mejora, por así decirlo, que es el PDF X. ¿Puede ser? Bueno. En realidad no el entendí. PDF X está apuntado más al desarrollo web. Ahí va. Tenía como esa duda, como que no sabía bien, o sea, PDF siendo tan completo, más allá del margen de error que pueda tener, tan completo, evolucionó, qué sé yo, bla, 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 y apareció como algo más. Entonces como que no entendía, yo consideraba Claro. como que más o menos hasta PDF llegamos, por ahora, y bueno, y como que eso también me hizo confundir. No entendía bien si era como algo distinto o era como una carga Claro, más. en realidad la evolución nos va llevando y cada vez los diseños que nosotros hacemos van a dejar de imprimirse y van a ser interactivos o digitales, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, las revistas, que es uno de los conceptos que más en crisis está por su enorme costo, ya hoy estamos pensando en la dualidad, ¿no? Imprimir, antes se imprimían 10.000 revistas de una sola tirada. Hoy, por ejemplo, se pueden hacer 1.000 que se hacen para suscripción, en papel, en un sistema de impresión digital, y luego hacemos una revista interactiva, ¿no? Entonces utilizamos o dotamos al PDF de muchas herramientas que nos sirven para poder, digamos, hacer una lectura más ágil, por ejemplo, pasar la página de un lado al otro con una transición, incluirle algún botón de zoom o de previsualización, generar algunos hipervínculos, Los mismos. podés Eso iba a adicionar decir. un video dentro de una imagen, sí. No, eso iba a decir que los mismos links por ahí o hipervínculos que pueda. Claro, entonces lo que te hace es generar un PDF interactivo. Entonces por eso Claro. sale el PDF X. Acá me preguntan, apunte de la montaña. Perdón. No sé quién está poniendo eso, pero bueno. Pero, profe, no entendí bien los niveles. Bueno, eso es interesante que me pregunten. Los niveles es la evolución, ¿no? Por ejemplo, el caso más específico es el de PostScript. Ah, perdón, Cami, ¿te contesté todas las preguntas? No, me parece que no. Sí, no, lo del TIFF, pero quizás es una cuestión más TIFF. de Es un leerlo bien a formato partir PostScript. de. Claro, El lo que TIFF es pasa que. un formato PostScript de imagen. Nada más que es un formato de imagen sin compresión, como puede ser un JPG. Claro. El JPG es un formato de imagen comprimido. Entonces el TIFF es un digamos, un dispositivo más, un archivo, digamos, dentro del PostScript, un formato de PostScript, que sirve para las imágenes. Vas a ver que hay GIF, PNG, digamos, hay diferentes formatos que tienen diferentes configuraciones, básicamente, y lógicas. Fíjate que Entiendo. hoy lo utilizamos casi todos, y son PostScript. Entonces voy a decir, bueno, el PostScript no es que se dejó de utilizar. Ese PostScript se dejó de evolucionar, pero en realidad porque evolucionó otra cosa. Claro, entiendo. Bueno, gracias. La fotografía en el RAW. El RAW sería un formato de compresión que plantearon básicamente las empresas de fotografía. Entonces, ¿por qué? Porque la compresión, bueno, ahí ya entraríamos en la clase que viene, pero sería interesante que lo pensemos. La compresión de JPG muchas veces daña la imagen.
Entonces lo que se busca es herramientas para la edición de la imagen. Entonces RAW tiene todo como un software aparte, como si fuera el Reader, que te habilita a vos a hacer un retoque fotográfico mucho más específico fuera de Photoshop. Yo creo que no sé cuál es la diferencia, sinceramente. Lo podemos dejar de tarea. Tarea para la casa. Yo creo que es una cuestión más de clasificación del nombre. Lo más correcto, creo que los software lo pone como JPEG, y el JPG como una simplificación que nosotros utilizamos. Pero realmente no lo sé. ¿Está bien que lo diga? Profe, Sí. le hago una consulta ya que la compañera nombró al PDFX. En una parte de los apuntes dice como que las funciones de guillotineado y el sangrado, por lo que yo entendí, están habilitadas solamente en el PDFX y que en el PDF normal no sería esto posible. Capaz que seguramente no tengo la jerga, qué sería guillotinado, qué sería sangrado. La demasía. ¿Y qué sería, por ejemplo, si el PDF está solapado o no? Bien, bueno, hay dos cuestiones ahí, son dos términos. Primero, el sangrado, o demasía, que se le llama también, es todo lo que dejamos, digamos, de información fuera de los límites de corte. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una tapa de una revista, por ejemplo, que es full color, y hay una imagen, por ejemplo, que cubre toda la tapa, yo no lo llevo hasta el borde del corte, porque si le erran con el guillotinado, aparece una raya blanca. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos destinamos entre 2 milímetros y medio, 3 milímetros, le damos demasía, que es información hacia afuera. Entonces la imagen cubre hasta fuera de lo que es el límite de corte. Eso sería la demasía. ¿Qué pasa? Cuando vas a hacer un PDF normal tenés que declarar la demasía. Esto que yo te preguntaba al principio, me parece que era vos, es decir, cuando vos seteás, hay una cosa que dice en el seteo del PDF, dice poner demasía o sangrado, creo que es, sangrado del archivo o adicionarle en el PDF. Vos podés hacer las dos opciones. Si vos definiste en tu maqueta, por ejemplo en InDesign, que tenga una demasía, ahí automáticamente el PDF te toma esa demasía. Y si no, la tenés que declarar, o sea, ponerle vos qué demasía necesitas. Eso lo podés poner cuando exportás en la parte de cruces, ahí está la parte de demasías. Y el solapado es cuando haces imposición y una página va arriba de la otra, muchas veces esa información lo que hace el PDF es eliminarla, ¿sí? Entonces hace un corte perfecto entre una y otra. Eso también se llama slug, ¿sí? También se define, pero no es necesariamente que es el PDFX. PDFX es una evolución del PDF, pero el PDF tiene las versiones, son todas las mejores. Por ahí lo que podés tener es que con las versiones más modernas de PDF, dependiendo del software que utilices, puede llegar a tener alguna complicación, ¿no? En la hora de algunas herramientas eliminadas o no. Eso depende mucho de el software, o sea, la versión del software, y a su vez, digamos, en qué nivel lo estás poniendo. Bueno, voy a contestar eso de los niveles. Bien, o sea, PostScript tenía primero PostScript 1, PostScript 2 y PostScript 3. ¿Qué pasó? Bueno, hay una adecuación del lenguaje a las evoluciones tecnológicas. Entonces, el PostScript 2 tiene mejoras, avances en el lenguaje que permiten aceptar o procesar cosas más modernas, ¿no? Básicamente la evolución de PostScript se fue dando por la irrupción de las imágenes, ¿sí? Entonces, al principio tenía 256 millones y no se preseparaba en el RIP, y luego pasaron a presepararse en el RIP y tener más cantidad de colores. Entonces, podíamos utilizar un formato más allá del CMYK. Esto, si bien le va a costar entenderlo, van a ver que depende de la resolución y la tecnología que utilicemos para hacer la impresión, van variando los campos colorimétricos, ¿sí? Nosotros podemos imprimir CMYK, pero podemos imprimir, que son cuatricromía, 4, pero podemos imprimir pentacromía, hexacromía, y así sucesivamente. Son más cantidad de tintas,
que lo que hace es ampliar el rango colorimétrico. Vieron que es interesante leer porque las preguntas fueron muy específicas, muy interesantes. Bien, ¿algo más? Ya estaríamos cerrando. Mira, oh, soy un relojito. Vieron que es complejo, pero los textos que tienen para leer son sencillos. Si bien hay mucha terminología técnica, van a ver que hay muchas cosas que se van replicando. Es importante que lean el material porque les va a servir para hacer la actividad que vamos a lanzar ahora, pero a su vez también para entender bien a dónde apunta esta temática, ¿no? Si hoy utilizamos el PDF, sí lo utilizamos, pero hay que entender muchas lógicas que siguen conviviendo y que siguen permaneciendo en nuestra actividad, que influyen en nuestro desarrollo del trabajo, ¿sí? Y nosotros, ya les dije, siempre apuntamos mucho a la gestión del producto y en nuestro proceso intervienen muchos profesionales distintos con tecnologías distintas.